Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de K-Dramaníacas. Empezamos este 2026 con todo, porque, bueno, tengo que agradecer, por supuesto, a todas las mujeres que me acompañaron en el 2025, en el inicio de este proyecto tan hermoso que es mi podcast sobre dramas coreanos. Y por supuesto que este 2026 me iba a traer también invitadas de lujo. Y hoy tengo nada más y nada menos que a Vanessa Ríos. Vane, como yo le llamo a partir de hoy. Vanessa Ríos es una educadora, una investigadora apasionada de la literatura y del rol de la mujer dentro de ella. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, de la mujer, su reflejo en los K-dramas, en la literatura asiática y cómo a través de sus investigaciones, Vane, que ha descubierto sobre la mujer en estos campos de la literatura. Bienvenida, Vane. Gracias por acompañarme hoy. Hola, ¿cómo estás? Bueno, a mí me alegra muchísimo poder participar del podcast. Te agradezco muchísimo la invitación y especialmente porque gracias a este tipo de difusión dentro de los medios, podemos conocer a otras personas que se interesan por la misma temática y a la vez nosotros podemos ayudar a conocer otros aspectos y áreas de lo que es el rol de la mujer dentro de la cultura asiática, especialmente abocado a los doramas, ¿no? Sí, Vane. Y bueno, hay algo que a mí me causa curiosidad. ¿Por qué la mujer por qué Asia? ¿Por qué no Latinoamérica? ¿Por qué no África? ¿Por qué precisamente elegiste Asia para tus investigaciones? Bueno, la idea surgió en forma muy fortuita porque estaba haciendo mi maestría en literatura y no tenía compañera de trabajo y en ese momento llegó una compañera que ahora es amiga, Zulí, y ella estaba sola haciendo la maestría y yo también, así que nos juntamos y comenzamos a trabajar y hacer las diferentes temáticas de investigación dentro de la maestría juntas. Luego ella siguió el doctorado y yo me dediqué a seguir investigando el rol de la mujer de otra manera. Y fue allí que ella, en esos momentos que uno está investigando y compartiendo diferentes visiones, me dijo, ¿por qué no te lees este libro que es muy lindo de Francis Chan? Y bueno, y fue así que comencé a leer diferentes libros, desde La vegetariana de Han Kang, eh, hasta algunos cuentos cortos también de Namin Jo. Le empecé a leer también Nacida en 1982, que me gustó mucho. Y bueno, y fue así que me interesó y me di cuenta que la literatura no solamente llegaba a manifestarse en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Inglaterra, eh, sino también en Asia y que la verdad que en Asia tiene fuentes muy ricas de contenido, de géneros, y no solamente de doramas, sino en la literatura también, en el teatro, en la poesía, en la pintura. Es increíble el desarrollo que ellos han tenido y que a veces no es muy, eh, digamos, publicado en nuestros medios de habla hispana, eh, pero sí es publicado en inglés y en su idioma original dentro de lo que es China, Japón y Corea. Entonces, a veces para nosotros es difícil conseguir esos libros o tratar de tener contacto con esa cultura, de no ser que uno se ponga a investigar y comience a buscar dentro de los recursos que tenemos habilitados para poder lograrlo. Y fue así que me empezó a gustar y me apasioné y empecé a leer tantos autores que terminé también leyendo en filosofía opiniones del rol de la mujer y me gustó mucho. La verdad que me gustó mucho y bueno, y continúo porque soy una eterna estudiante y me encanta. Qué bueno, bueno. Yo particularmente en mi libro, que está a punto de lanzarse, todavía está en fase de corrección, en fase editorial, pero en mi libro hay un capítulo que me tomé la libertad de llamarlo como mi manifiesto. Yo propongo que es hora de que el mundo voltee hacia Asia,
De verdad que Sí, eh, eh, llevamos tanto tiempo, Vanessa, tanto tiempo escuchando. La historia siempre la ha contado Occidente. Entonces yo creo que es sí. hora de que volteemos la mirada porque tiene muchísimo que ofrecer en literatura, como tú dices, en literatura, teatro y en los dramas, que es lo que a nosotras nos gusta, ¿verdad? Tú acostumbras ver dramas, tú me dices que ves dramas coreanos, chinos, japoneses. Ujú. Sí, me gusta mucho y cada vez que veo el dorama, si es un dorama de época, me gusta ver cuál es el contexto sociopolítico, económico, en qué época, si el dorama realmente se ajusta a ese contexto y si es un dorama que está situado en la modernidad, bueno, ver el por qué y por qué la mujer personifica a esos personajes eh, y por qué la mujer tiene el personaje de esposa, de la esposa que siempre está trabajando para la familia, las abuelas, su sabiduría. Entonces me gusta mucho contrastar con lo que he investigado y con lo que veo. ¿Y qué tanta diferencia hay entre la ficción y la realidad, Vane? Porque vamos a estar claros, lo que Ujú. vemos en los K-dramas es ficción, ¿verdad? Sí, Es una sí, tal realidad cual. como embellecida. Pero siempre me he hecho esta pregunta, porque claro, a la par de que nos llegan los K-dramas, también nos llegan las noticias. Entonces vemos lo que es por lo menos el techo para las mujeres que trabajan, la brecha Mm. salarial, toda esta presión que tiene en la vida real la mujer coreana. Específicamente hablo de Corea porque yo Ujú. conozco más de eso, más que China y Japón, no conozco tanto. Claro. Ya tú nos dirás si hay alguna diferencia, si hay las diferencias que hay entre las diferentes culturas del Asia del Este, pero ¿qué tan separada está la realidad de la ficción? Y está Por lo que tú has bastante, visto. sí, yo por lo que veo, la realidad, hay una brecha muy grande, ya que en el dorama es como una ficción, es una historia a veces con un determinado género, que puede ser suspenso, drama, horror, etcétera, pero generalmente la brecha se nota cuando vos empezás a ver un dorama y si es un dorama romántico, color rosa, es algo que no va a suceder en la realidad. ¿Por qué? Porque la mujer en la realidad hoy en día, en la cultura asiática, está luchando mucho por sus derechos, está luchando para poder conseguir una estabilidad económica, una estabilidad social. Por eso se generó en el 2017 el movimiento de las 4B, en donde la B alta I, significa no en coreano, y en donde tenemos las 4B, el no al matrimonio, no a la cita, no al parto, el no en sí de todo eso que va limitando en la realidad a la mujer coreana, porque nosotros como América Latina, nosotros perteneciente a esa América Latina, nosotros respetamos y pertenecemos a un sistema patriarcal. Pero el sistema patriarcal de Corea es mucho más rígido y poco flexible. Entonces, la mujer busca en los doramas una fantasía que aspira a una vida que no tiene en este momento. Entonces, por eso es que la mujer coreana trata de personificar esos personajes dentro del dorama de una manera con más libertad, logrando, por así decirlo, en forma ficcional esa estabilidad que necesita y que en la realidad no la tiene y que hoy en día cuesta mucho lograrla. Más que un reflejo es como la aspiración. Más de La ser un reflejo de aspiración. la realidad, es como la aspiración, lo que queremos lograr. Es eso. Exactamente. Exactamente, la mujer coreana tiene como una figura de justiciera, en donde, no en todos los doramas, estamos hablando en forma general, pero siempre justiciera de lograr eh, de subsanar esos conflictos que tienen con la poca estabilidad, con el abuso, contra la violencia.
contra esa desigualdad social dentro de la cadena eh, social en la cual pertenece, ¿no? Por eso también hay mucha migración de mujeres coreanas que son autoras y profesionales y han decidido viajar y establecerse en otros países para lograr esa libertad que en Corea no la tienen, Claro. como es en el caso de la autora que yo analicé, de Francis Cha. Ella escribió If I Had Your Face, haciendo mucha referencia sobre la estética, ¿no? Y el rol de la mujer dentro de la sociedad. Pero ella viajó y se hizo residente en Estados Unidos y allí continuó investigando, escribiendo y trabajando. Por eso muchas personas bueno, que pueden llegar a hacerlo, lo hacen, porque ven que en América Latina y en los países anglosajones tienen más libertad. Claro, porque es que en Corea creo que el confucianismo juega un papel demasiado relevante en esa desigualdad que tienen las mujeres y los hombres. Si nos puedes explicar Sí. un poquito qué papel juega, qué es el confucianismo y qué papel juega. Y dentro del confucionalismo, nosotros tenemos primero como valor primordial la piedad filial. La piedad filial significa el respeto a, eh, a la familia, el respeto a los mayores. Es como que se debe hacer lo que ellos quieren hacer. Son los que deciden por la persona dentro de esa sociedad coreana específicamente. Entonces, como que eh, es uno de los valores, digamos, de allí se centra la fuente de la virtud. O sea que Una esa mujer. intromisión que vemos en los dramas de las Mm. mamás, de los papás diciéndole, tú no te casas con él, tú no puedes, tú tienes que hacer lo que yo diga, es algo que no es de ficción. Claro, y eso pertenece mucho a lo que son los valores tradicionales. Entonces, también otra de las cosas que suceden es generar apariencias, vivir de las apariencias. La jerarquía de géneros. Confucio propuso en su época que debía haber una jerarquía de géneros, no solamente entre hombres y mujeres, sino también una jerarquía social. Pero dentro de la jerarquía social no vamos a hablar específicamente porque partimos desde el rey hacia abajo en esa época. Uh Pero -huh. dentro de los valores tradicionales, la mujer debía estar dentro de una jerarquía en donde el hombre era el que gobernaba, ¿sí? Y ahí es donde tenemos la característica de la mujer y las tres obediencias, que era la obediencia al padre, la obediencia al marido y la obediencia al hijo. Si era jovencita y se casaba, tenía que hacerle caso al padre. Luego, si se casaba y el marido estaba con su marido, debía obediencia al marido. Y si el marido Enviudaba. fallecía, enviudaba, se iba a vivir con el hijo mayor que estuviera vivo o el hijo que estuviera vivo y debía hacerle caso al hijo. Entonces, había un silencio permanente en la mujer, que eso era en la antigüedad, en la Corea antigua tradicional, y que después fue transmutando hasta llegar a la edad moderna, pero sí se rescatan algunos aspectos de los que he nombrado, de los cuales todavía la mujer tiene que continuar con esos mandatos, y para lo cual la mujer no quiere. Por eso se creó ese movimiento de las 4B, en donde no es luchar contra el feminismo en sí de, bueno, tenemos que, a ver, mi derecho, en América Latina está el derecho de el aborto o no, no es solamente estar en el ojo en eso, sino también en cómo las mujeres viven la vida cotidiana, en una sociedad coreana, de la cual la sociedad coreana tiene mucha influencia del modernismo, pero también influencia de esos valores tradicionales. Sí, porque aunque son un país súper desarrollado, todavía tienen muy arraigados esos valores tradicionales. Pero ¿hasta Sí, qué punto, según tu experiencia, Vani, hasta qué punto en la realidad las mujeres han ido ganando terreno? Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a ver dramas,
las Ujú, protagonistas eran mucho más sumisas de como son ahora. Y si partimos de la premisa de que el drama es de cierta forma va evolucionando a medida que suceden cambios en la sociedad y ahora vemos mujeres mucho o personajes femeninos ujú. mucho más empoderados, digamos, mucho más asertivos, incluso dueñas de empresa y hasta vengadoras. Este, Sí. ¿Hasta qué punto sí las mujeres en la realidad han ido ganando terreno? Y la mujer, digamos que ha transmutado, ha pasado por una transición. El rol femenino antes era como, por ejemplo, antes el rol femenino era, el objeto era el romántico, o sea, casarse con el amor de su vida o casarse con ese hombre que le iba a dar una estabilidad. Era el cuento de la Cenicienta, la ingenua, la necesitada de rescate, la pobre, y después de una transición a través de los efectos que ha tenido el feminismo en la sociedad, de todas las protestas políticas y todo, también ha transmutado el rol de la mujer eh, y hoy en día se constituye como un eje estructural dentro del dorama, en donde de un objeto romántico que era en la tradición, hoy ha pasado a ser un objeto de crítica social y económica, de poder económico. Porque si te das cuenta, por ejemplo, en diferentes doramas, como en Cásate con mi marido, ella, más allá de que vuelve al pasado y tiene información extra para poder lograr esa venganza, ella también está en una posición económica muy amplia porque realiza inversiones, porque trabaja, tiene estudio, ha ido a una buena facultad. Entonces, como que todos esos factores logran que ella logre, al final del drama, logre rescatar y tener éxito, ¿sí? Entonces, hoy en día, la mujer dentro de lo que llamamos el guión de producción, se le llama a nivel de drama y a nivel de eh, contexto televisivo, podemos decirlo así, eh, se le llama la agencia absoluta o total. Es una característica que eh, es una característica que determina a la mujer dentro de una autonomía y una independencia para lograr lo que ella se propone, ¿sí? Antes, en la tradicional, estaba el sacrificio, la resiliencia pasiva, la piedad filial de la cual hablamos, trabajaba la mujer en silencio, abnegada, con un cuerpo, su cuerpo era la manifestación de la resistencia. Hoy en día, la mujer utiliza su cuerpo, pero de otra manera, que es otra de las características dentro de la televisión, en donde se le llama cuerpo manifiesto. Su cuerpo manifiesta tanto el éxito como eh, una herramienta para la protesta política, ¿sí? Y en ese cuerpo manifiesto en donde ella marca y hace su marca personal, ¿sí? Por eso el éxito de los doramas hace mucho tiempo era el salvar a la familia casándose con un hombre rico en donde el estatus se lo daba el dinero, mientras que hoy en día al llamarse el rol de la mujer dentro de los doramas, esa agencia absoluta o total, la mujer ya no está condicionada por esas fuerzas externas, digamos, que es eh, la familia, la religión, la situación social, que pueden afectar a tomar sus decisiones. Hoy en día el éxito de la mujer dentro de los doramas se produce porque ya encaja dentro de su vida propia y se hace de pertenencia, desarrolla su yo interior, se desarrolla como mujer. Eso es Entonces, súper eh, interesante. sí, 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 porque gracias a estas plataformas, que la llamamos showrunners, como Netflix, como Viki, como esas plataformas que nosotros conocemos, son las que han logrado que a través de alguna iniciativa y motivación han captado la audiencia femenina y por eso han logrado que el rol de la mujer, digamos que esas plataformas han logrado que el rol de la mujer trascienda a través de estos doramas.
O sea, los doramas no solamente son novelas, digamos, por así decir, que vemos en 16 capítulos una historia muy bonita, con un contexto precioso, sino que también son parte de una manifestación política, de por qué la mujer quisiera llegar a eso y todavía no llega. Es una aspiración, como dijiste vos, es una aspiración fantástica de la mujer. Por eso también parte mucho de los medios, ¿no? La crítica de los medios hacia la mujer. Pasamos de una mujer en la historia, que era un objeto, y hoy en día la mujer puede ser parte de su sujeto. La mujer es el sujeto de la historia dentro del drama. Me encanta, o sea, y de verdad que has aportado información que yo no tenía. Por ejemplo, eso de que la mujer ahora es la agencia. Es una Es agencia como absoluta. agencia absoluta, me encantó ese término. Sí. ¿Y qué pasa ahora que el giro en la vida, en el giro de trama en la vida de las mujeres coreanas está yéndose por este lugar en la trama, ¿verdad? En la vida real. ¿Qué pasa con Sí. figuras como las Heyo, creo que se llaman así, las buceadoras, que son unas mujeres, las mujeres en Jeju que bucean sin oxígeno, pero Ujú. me parece que son más bien un reflejo de ese sacrificio tradicional, de la figura tradicional que tú mencionaste antes. ¿Qué pasa con ese tipo de Sí. figuras? ¿Están condenadas a desaparecer? eh, Están condenadas a desaparecer si la cultura propia dentro de la isla de Jeju, por ejemplo, desaparece. Yo no creo que vayan a desaparecer, porque ellas son las que validan tanto la mujer del valor tradicional como la mujer moderna, porque ellas han logrado, digamos, confrontar ese deber filial. Si vos te das cuenta en el dorama, no sé si es no puedo recordar ahora un dorama, creo que del Mar Azul. En el Mar Azul las mujeres, ellas se levantan temprano, van y hacen su trabajo en el mar, tratando de buscar un sustento, ¿no? De lograr ese sustento y esa estabilidad económica. Es allí en donde ellas, a través de esa filosofía, pueden sanar sus conflictos, ganar una estabilidad económica y a la vez ganar una posición en la sociedad, porque las mujeres eh, que practican este tipo de arte son muy respetadas en Corea. ¿Por qué? Porque es un gran esfuerzo el que ellas realizan para poder llegar a donde están. Entonces, es como que la realidad acá se mezcla con la ficción. El personaje de ella pasa de una agencia limitada, digamos así, una agencia limitada del pasado a una agencia absoluta del día de hoy. La mujer ahora reacciona, por ejemplo, en Mar Azul, ellas tratan de lograr, En nuestro eh, horizonte digamos, azul. exactamente, tratan de lograr llegar a un resultado de los conflictos que van generándose en ese drama y llegan a poder lograr la autorrealización, ¿sí? Es verdad, es una cultura de la cual podríamos decir que está en peligro de extinción, solo si otras mujeres logran seguir esa tradición, que yo creo que van a seguir porque esa tradición está muy arraigada en Corea. Sí, y es, bueno, para mí, verlas desde aquí me parece súper atractivo y me parece, me alegra que, bueno, tu predicción sea que no desaparezcan, porque realmente como Sí. fenómeno cultural, me parece que además que las veo súper poderosas, van esas mujeres ahora usan trajes de neopreno, pero antes se lanzaban al mar y como podían, pueden durar hasta 15 minutos, creo, sin subir a la superficie. Ellas son Sí. superheroínas. Sí, la verdad que sí. También sufrieron mucho durante la época en que Japón invadió Corea. Y bueno, y Corea estuvo bajo el dominio japonés durante más de 30 años. Ahí a ella se le limitó un poco esa actividad, entonces tenían que encargarse de hacer otras cosas, como por ejemplo el cultivo.
pero igual nunca dejaron, continuaron. Y después, ya cuando en la historia Corea logra, digamos, una semi-independencia, pero que después termina en una guerra de 3 años, en 1953, cuando se termina la guerra comienza la división de las dos Coreas, ellas nunca dejan su tradición y siempre continúan yendo al mar. Entonces, ¿por qué? Porque el mar les daba esa comida que alimentaba el alma y también le daba un medio de sustento para que esas familias, porque si nos vamos a ese dorama, volvemos a hacer referencia y lo traemos de nuevo al dorama del Mar Azul, ellas son el jefe de familia en muchas ocasiones, entonces esos son características muy de la mujer moderna, ser jefe de familia, autorrealizarse, tal vez no en un estudio, porque ellas no pueden estudiar, no llegan, no tienen el medio económico para lograrlo, pero son las que marcan una tradición. Y yo creo que eso es parte de Corea, como nosotros en Argentina o en Latinoamérica tenemos muy marcadas las tradiciones en nuestra familia, como el folclore, las danzas típicas, las comidas, o sea, es muy parte de eso también. Yo creo que lo que nos sucede a nosotros sucede allá, por eso te digo que no creo que vaya a desaparecer y ojalá que no, eh, pero yo creo que con el tiempo se va a transformar ese desarrollo de esa actividad y va a mejorar, o sea, mejorar en el cuerpo manifiesto de las mujeres, porque antes sufrían mucho, imagínate tener que estar sumergidas tantos minutos para poder encontrar ese sustento que necesitaban, ¿no? Sí. Bueno, esa es una buena noticia, como les dije. Vane, ¿y hay algún personaje de K-drama que a ti te guste porque refleje todo, porque sea un reflejo de todo eso que tú has estudiado? O Y que a mí me haya gusta mucho, sí, recorrido ese de la agencia tradicional a la agencia absoluta. sí. ¿Hay alguno que te Mira, guste? hay muchos personajes que me encantan, muchos, muchísimos personajes. Me gusta mucho el dorama de la maleta, el dorama de, bueno, la princesa rebelde, el de mandarinas, por ejemplo. Si la vida te da Eh, mandarinas. Si la vida te da mandarina. Es un claro ejemplo de la mujer trofeo a la mujer arquitecta. De la mujer trofeo me refiero a esa agencia tradicional, a la mujer arquitecta, a la mujer moderna, ¿no? En donde la realidad y la ficción se mezclan. Porque a mí me fascinó ese drama, porque Yo lo amé. tiene todas las características de lo que aspiran las mujeres. O sea, pasan penurias, pero a veces logran la estabilidad. Y lo mejor de todo, que al final del drama dejan un mensaje muy bonito a sus hijos de lo que es que uno tiene la chance de elegir y hacerse su propia vida, ¿no? Que creo que eso es lo que aspiran la mujer coreana. Por eso me gustó muchísimo ese drama. Después, me gusta mucho también el tema de la princesa rebelde, porque ella, a pesar de pertenecer, este drama es de China, pero a pesar de pertenecer a, a un imperio, a una jerarquía imperial, ella se hace por sí misma, porque llega un momento en que a ella la sacan de su familia, casándola con otra persona, y es donde allí ella debe aprender a hacerse por sí misma. Pone en práctica su inteligencia y pone en práctica también sus formas de decidir, o sea, siendo uso de esos silencios que a veces necesita y que la mujer a veces necesita para lograr cosas. Entonces, ella logra a través de diferentes, eh, que se le llama, no me viene bien ahora en la cabeza la palabra, pero logra a través de sus decisiones llegar a beneficiar a otras personas, no solamente a sí misma, sino que ella eh, se logra mujer arquitecta, porque hace recursos
de todo, toman los recursos de la vida, de su educación, de su familia, de lo que le proporciona su marido, que el rol del hombre en un drama también es importante. Hoy en día el rol del hombre, sacándonos un poquito del tema también, te agrego esto y luego continuamos, No, no, es el que rol del justo hombre iba para allá, Vanessa, justo iba para allá. El rol del hombre hoy en día en los doramas vienen a ser el hombre satélite, es el hombre soporte, él el que contiene, que ayuda, que acompaña. Y en este caso, en La Princesa Rebelde, además de hacer uso de todos sus recursos, lo logra porque él la acompaña. Si no, Y no si puede la llegar. vida te da mandarinas también. También, porque él es una persona muy tranquila, es una persona con una paz interior en donde ella es un manojo de nervios todo el tiempo, pero eh, trata de sacar a sus hijos adelante y de vivir la vida, de mejorar su vida, ¿no? Entonces él Pero le él ayuda se ve muchísimo. tranquilo, pero él es soporte, cien por Sí, ciento esto por... contención, soporte, apoyo, Exactamente, sí, tal que cual, ya hay tal cual. escenas, por ejemplo, en la escena donde estaban en el mercado, que ya parece coreografiado, él simplemente le sacudía los pies, le cambiaba los zapatos, ella se levantaba, él le cambiaba la Sí. silla con el cojín, o sea, ella incluso leyendo, sabía como que ya estaba todo coreografiado porque era un hombre en el que podía Sí. confiar. Y me Bueno, en encanta ese ese caso, término que acabas de usar, el sí, hombre satélite, el hombre personaje. satélite. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, de hecho, eso es un efecto espejo, lo que vos acabas de describir, porque es lo que las mujeres coreanas quisieran en su vida y no lo tienen. En realidad, sí podemos ver, por ejemplo, en otros Las doramas que coreanas los y varones todas, son, Vane. y todas, y todas, pero podemos ver que el hombre en sí pertenece a ese sistema patriarcal del cual fue instituido hace millones de años, entonces va a ser muy difícil revertir esa situación. El nombre del dorama que acabas de decir, que el, el de las mandarinas, es el factor que prevalece en todo el dorama, en la resiliencia y cómo logra tanto sus hijos como ella, su esposo, logran vivir dentro de toda una vida plena. ¿Qué es lo que apuntamos nosotros en nuestra vida, en nuestra realidad? Y Claro, tratar de eso, de porque vivir una aparte vida nos da, ese drama nos da una gran ventaja, que es que nos presenta una historia de 3 generaciones, porque está plena. Sí, la mamá del personaje principal, está el ujú, personaje principal y está la hija. exactamente, Entonces ese exactamente. drama es como que ese drama sí ilustra ese tránsito que tú nos mencionaste antes, que va desde la mujer, la agencia tradicional, o creo que usaste Sí, otro término, no es recuerdo, la agencia limitada la o agencia tradicional, limitada a la agencia como absoluta, porque incluso absoluta. la hija llega a ser CEO, llega a tener un rol importante en una compañía de tecnología. Exactamente. Bueno, Desarrolla, desarrolla sus propios proyectos. claro, por eso el dorama es muy rico en muchos aspectos, tiene muchas características de lo que se utiliza hoy en la televisión, pero también en forma literaria. Yo creo que si ese dorama fuera un libro constituido literalmente, en forma literaria, yo creo que sería muy rico para hacer un doctorado, porque Bueno, tiene muchísimas características. Toca la tradición, el modernismo, la agencia limitada o tradicional, la agencia absoluta y también los valores, porque los valores antes buscaba la mujer la estabilidad a través de la obediencia, se casaba con esta persona, seguía lo que el papá le decía o el hermano mayor le decía, mientras que hoy en el modernismo los valores han cambiado. O sea, ahora se busca la libertad, o sea, a través de un conflicto lograr la libertad. ¿Y cómo lo hacen? A través de los recursos que la mujer tiene a disposición. Eh, Como dijiste recién, la hija llega a ser CEO
a través del estudio, a través de todo lo que le ofreció la madre, entonces logra la hija, digamos, concretar todos los sueños que la madre tenía, porque a ella le gustaba mucho la poesía. Sí, claro, y no solamente la capacidad que tienen de gestionar sus recursos, sino que también ahora la capacidad que tienen de gestionar sus propios cuerpos, porque las mujeres Exactamente. coreanas se están negando a tener hijos. Exactamente, por eso está el movimiento de las 4B, pero lo han llevado a un extremo terrible porque eh, se niegan a tener hijos porque quieren su propia independencia, su propia autonomía. Entonces, ¿qué pasa? Que usan esto, que es una de las características de los doramas, que es el cuerpo manifiesto. Mi cuerpo, mi forma, mi cuerpo, mi campo de batalla, ¿sí? Es mi herramienta de protesta. Entonces, eso marca mucho. Por ejemplo, en Pachinko, ¿vos lo has visto? Sí, sí. La serie es hermosa, también es muy rica. En Panchico se trabaja mucho el modelo de ecofeminismo. ¿Cuál es el ecofeminismo? Que la mujer, eh, o sea, trabaja y trata de obedecer a ese manifiesto que tiene de la sociedad tradicional coreana, pero después vuelve a buscar sus raíces, como por ejemplo sucede no me acuerdo el personaje, pero es el nieto de ella, que trata de vivir una vida muy acelerada, llegar a SEO, lograr las inversiones y todo, pero se da cuenta de que no, que su vida pasa por sus raíces. Entonces vuelve a sus raíces, a su tierra. Por eso se le llama a veces el ecofeminismo, en donde la mujer, la abuela, también lo hace. Ella vuelve a recordar a través de esos flashbacks que tiene todo lo que la conectaba con Corea, porque en ese momento estaba viviendo en Japón, ella migró a Japón. Entonces, muy rico también esa herramienta que tienen la televisión o este tipo de showrunners para poder mostrarle al público, a la audiencia, ese fenómeno que también hoy en día está tomando lugar, que es volver a las raíces y el rechazo a todo lo, digamos, a todo lo que está ocurriendo hoy en día, que es el trabajo, las mujeres trabajan todo el tiempo, tienen que concluir, tienen que tener resultados, para poder llegar a SEO tienen que hacer mucho sacrificio. Entonces, digamos que pasan por una etapa feminista en donde es una lucha continua, pero sus raíces son los que marcan ese avance. Oye, me dejas pensando porque no sé cómo interpretar eso, porque es un retroceso esa vuelta a las raíces, es volver Es la a lo vuelta a las que raíces. es como que volver al punto de donde se ha luchado para salir. Claro. ¿Qué es lo que vale cómo validas tu existencia hoy en día, siendo Ani? ¿Cómo validas tu existencia? A través de tus antepasados, lo que te enseñaron, lo que te dejaron, esas raíces. Eso es lo que también, eso es lo que te quería explicar, es la herramienta que hacen uso dentro de los doramas, la validación del rol de la mujer, hoy en día dentro de la modernidad. Si yo tuviera que verme a mí misma, mis abuelos me dejaron muchas enseñanzas y no, enseñanzas que traían de sus abuelos. Entonces, eso valida mucho la independencia e inclusive en nuestro pensamiento hoy en día, dentro de la modernidad. No todo lo moderno es bueno, no digo que no, hay hay cosas que están muy buenas y otras cosas que hay que trabajarlas, pero ese de volver a las raíces, ese ecofeminismo, volver a nuestro punto de partida dentro de nuestra familia, es importante. Eso es lo que nos da el valor, nos valida como personas. Si no es como si yo fuera una persona sin, sin background, o sea, sin historia. Y en realidad nosotros hoy en día somos el sujeto de nuestra propia historia, pero con influencia de nuestras raíces. Vale, y si tuvieras que, bueno, para no irme porque se me ocurrió otra pregunta, pero Sí.
¿Cómo Sí, entonces pueden lograr esa independencia sin renunciar a las raíces, a sus valores, a lo tradicional? ¿Cómo amalgamar todo eso? Porque es que yo me pongo a pensarlo y me parece muy complicado, porque es que son opuestos. ¿Cómo claro. conseguir un consenso y lograr el equilibrio entre respeto y valoro mis antepasados y sus enseñanzas, pero también me respeto y me valoro a mí? Porque a veces siento que esos valores, y ojo que hablo Sí, por lo que he visto en los dramas y por lo poco que he sí, estudiado, ¿no? Pero ¿cómo hacer que esos valores tradicionales, que tienen mucho peso, porque gracias a esos valores también es que se han conseguido los resultados que el país tiene también? Ese sí. nacionalismo, ese apego, ese orgullo a lo nuestro, la familia como centro, todo eso ha contribuido a que ellos hayan surgido de las cenizas como surgieron. Pero Tal cual. eso también ha hecho que el individuo, y sabemos que es una sociedad colectivista, ¿verdad? Pero Ujú. que el individuo se sacrifique a veces a un nivel que no es sano. Y hablando de las mujeres específicamente, ¿cómo lograr ellas ese equilibrio sin renunciar al terreno que hayan ganado Ujú. en defensa de sus derechos? ¿Cómo crees tú que se puede lograr eso? Y se puede lograr a través del autoaprendizaje y la autoconciencia, conociéndose a uno mismo. Hay un dorama chino que se llama Meet Yourself, Conócete a ti mismo. Y se trata de una chica que pierde a su mejor amiga, muere, pero tenían muchos planes, pero muere muy joven. Entonces ella se da cuenta que, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué es esto de trabajar todos los días y continuar como una rueda y no parar? Entonces ella decide hacerle caso a su amiga, que ya había fallecido, y comienza un viaje a Yunnan. Y en Yunnan encuentra una cultura, una ciudad, como dentro de Yunnan tenés distintos distritos, y cuando llega a este lugar ve que todo es tradicional, que los jóvenes se han ido porque quieren mejorar, quieren avanzar en su vida y tener más dinero, porque el factor ahí es el dinero. Hoy en día en las culturas asiáticas el dinero es uno de los factores primordiales, no así tanto en la cultura latina, pero bueno, ese es un tema que lo podemos ver enseguida. Eh, entonces, ¿qué pasa? Ella se muda y ve que empieza a tranquilizarse, empieza a ver que están los abuelos quienes imparten, ¿cómo se dice? Imparten enseñanzas, aprendizaje. Ella comienza a notar cómo todos los personajes que se encuentran ahí giran alrededor de ella y ella a su vez trata de sanarse a sí misma. Entonces, ¿cómo se sana? Porque comienza a conocerse y comienza a mezclar todo eso que aprendió de sus padres, de sus abuelos, con lo que está ahí en ese drama, en Yunnan, en el grupo de personajes que le toca convivir, ¿no? Que son tres o cuatro abuelas que tradicionalmente pintan la tela y tejen. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas comienzan a ver y dicen, no, yo puedo equilibrar las dos cosas en mi vida. ¿Qué te trae eso? Volver a las raíces te trae que no cometer el mismo error, aprender de las experiencias, prestar atención a un consejo. O sea, yo logro mi estabilidad y mi paz emocional a través del aprendizaje. ¿Cuál es mi aprendizaje como mujer? Eh, no quiere decir que yo vaya de querer la libertad a un libertinaje y hacer lo que yo quiera. No, no, no. Se trata de lograr un equilibrio en mi vida emocional, mi paz interior, ser quien soy a través de lo que me han enseñado y lo que he aprendido. Entonces, es un drama riquísimo también. Es un poco lento, es lento en cada capítulo, pero es muy lindo, más allá de que hay un aspecto romántico, es muy lindo ver cómo las personas, porque hay mucha gente grande y también gente de 40 y 50 años, que tratan de salir adelante con las herramientas que la sociedad le propone.
Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad propone herramientas como por ejemplo la tecnología, el uso de la IA, etcétera. Entonces ellos tratan de acomodarse y vos lo ves ahí en ese drama como es la lucha interna que tienen ellos con el uso de un celular hasta el uso de una computadora. eh, y bueno, y vos ves que ella trata de equilibrar y de mantener un equilibrio en su vida sobre con lo que le han enseñado, con lo que ella ve y con ella misma, porque ella tiene sus propias ideas. Por eso es un agente absoluto y total. Tiene sus propios recursos para resolver sus conflictos y yo creo que la mujer de hoy piensa y analiza mucho más que la mujer de antes, en donde tenía que obedecer. Entonces, es un volver a, no digo a nacer, pero es un volver a nuestras raíces y de allí partir, que nos forma como personas, eh, que nos, eh, que nos llega y que nos da satisfacción, que nos ayuda a crecer, más allá de crecer económicamente, que nos ayuda a crecer como personas y que estemos bien. Eh, Tengo muchas compañeras que todavía están en ese proceso del crecimiento y que a veces no se dan cuenta que lo más importante está delante de ellas y todavía están en esa vorágine del trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo y no se dan un tiempito para decir, a ver, para, hago un stop acá y continúo. Es muy lindo ese drama, lo, Repite el nombre, lo por favor, recomiendo. para que los que nos están viendo tomen Llama nota. Conócete, conócete a ti mismo. Meet Yourself. Creo que no está en Netflix, está en las plataformas, así que ahí lo pueden ver, o también está en YouTube. Lo pueden ver ahí y bueno, y les va a gustar porque va al camino de la autorrealización, Bueno, yo te que es uno de los... confieso que yo no veo dramas chinos, pero hay Ajá, una excepción. ah, y Mira, sí, Vane, sí, este, algo que pasa con los dramas. Ah, no, antes te voy a sí. preguntar. Según Bien, tus estudios, porque yo tengo la percepción de que la mujer coreana es menos sumisa, por ejemplo, que la japonesa. sí, 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 Si hablamos sí, de sí. China, Japón y Corea. Sí, sí. Ahí tenemos una diferencia. Por ejemplo, la mujer coreana es más justiciera. Es como decíamos anteriormente, al principio, en los doramas. Siempre hablando dentro del contexto de los doramas. Sí. El rol de mujer que ellos que hacen la performance, siempre es la justiciera, como por ejemplo en The Glory, en La Gloria, Ujú. o por ejemplo, Cásate con mi marido. Bueno, hay varios, la, la maleta también. La Itaewon mujer es, Class, ¿lo viste? ¿cuál? Itaewon Class. No, no lo vi. No, no, no lo he visto. Hay tanto que no he podido ver todo. La mujer justiciera es la que siempre lucha contra el abuso, la violencia, contra el no encasillamiento en esa agenda tradicional. En China, lo que tiene la mujer es que es más estratega. O sea, en los dramas chinos, la mujer hace uso de su poder económico, político, social, de su astucia, de cómo llegar a través de. Está Ok. muy bueno, está muy bueno porque más allá de que tanto Corea, Japón y China tienen ese rol de la mujer dentro de los dramas en donde pelean por sus derechos, quieren ser CEOs, tener dinero, etcétera, también hay en China es aquella mujer que trata de luchar por la supervivencia, ¿sí? Dentro de lo profesional y dentro de su familia. Y en Japón lo que tenemos es algo muy lindo que se está dando y lo empecé a ver ayer con una nueva dorama que se llama Onigiri, que tiene que ver con la comida. Ajá. Eh, pero en lo que yo pude ver, Japón, eh, el planteamiento, el rol de la mujer en el dorama japonés es romper con las estructuras. O sea, es una rebelión
no, yo por acá no sigo, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, que es completamente distinto a Corea y a China, en donde la mujer japonesa, o sea, el rol de la mujer japonesa es llegar a desprenderse de esos lineamientos, podríamos decir, jerarquía social rígida y logra a través de la soledad, de comulgar con el yo, con su yo interior, a través de la acción que ellas realizan, lograr su propia identidad. Entonces yo creo que de los tres países, el que más se diferencia es Japón, porque tratan de lograr herramientas para esa autorrealización. No es lo mismo con China y Corea, que en Corea, bueno, los doramas coreanos son los más vistos, luego viene China y al final viene Japón. 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 Pero lo que veo es que ellos tratan de romper con las reglas de la cotidianidad que tienen, ¿sí? Eh, Tratan de no conformarse, hacen un recuento de su vida en los doramas japoneses, como por ejemplo tenés el famoso eh, dorama de la comida, ¿cómo se llama? Eh, bueno, ahora no me puedo acordar, que, que es muy lindo, es antiguo, es de los años 2000, pero está en Netflix y tiene que ver con la comida, cómo un chef logra romper con ese estatus social y lograr hacer su propia vida a pesar de que fue criticado, boicoteado, en el caso del chef él se une a una mujer chef y ella siempre tratando de lograr sus metas, rompiendo con todos esos obstáculos que tiene por adelante. Pero ella siempre cuenta que su mamá le enseñó. Su mamá le Ujú. enseñó cocina, su mamá le enseñó, ahí tenés una vuelta a las raíces de nuevo y tenés el Exacto. recuento de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que ella siempre busca una paz mental, una autonomía, una soberanía de sí misma. Por eso Japón se corre un poco de los doramas chinos y los doramas coreanos en el rol de la mujer. Es la permanente rebelión. Genial. Mira, y con la mujer latinoamericana, porque Sí, sabes que todo esta ola, Hallyu y toda este fanatismo por los dramas asiáticos, eh, hasta cierto punto romantiza mucho. Y a nosotras las latinas que crecimos viendo novelas, pues nos ujú, engancha muchísimo más fácil. ¿Hasta qué punto sí. es bueno esta romantización? ¿O cómo ves tú qué elementos tiene estos programas o estas series o los dramas para que a nosotras, las latinas, nos enganche tanto? ¿Qué tenemos nosotras que nos enganchamos ahí? Y bueno, el factor romance es uno de los digamos, uno de los productos de calidad más vendidos. Es algo de lo que, a ver, las mujeres es la audiencia preferencial para las ventas y te lo puede decir cualquier vendedor, ya sea de casa, ropa, zapatos. La audiencia de las mujeres somos, la audiencia femenina, perdón, eh, es uno de los campos más Las desarrollados. mejores clientes. Las mejores clientes. Yo te podría decir que hay mucha fantasía. Yo lo veo en los comentarios que leo en TikTok, en Facebook, en YouTube. Veo que hay mucha fantasía de la mujer latina hacia el hombre asiático. No quiero quedarme en Corea nada más. Corea, China, Japón. Veo como que eh, sueñan con que la vida con ellos va a ser mucho mejor porque no tienen lo que quisieran con el hombre latino. Eh, y esto surge desde un rechazo de hace un tiempo atrás, cuando empezaron los movimientos feministas, porque la mujer empezó a luchar tanto por su derecho que relegaron a un poco al hombre y el hombre empezó a tomar una posición más pasiva.
Entonces ya el hombre no te trae flores, ya el hombre no te invita a salir, eh, ya el hombre no te invita a una cita. Lo veo cuando mis hijas me cuentan que van a bailar y bailan entre ellas porque ningún hombre se acerca. Entonces, ¿qué pasa? Estos doramas, estas historias del amor rosa, de la atención, la contención, el regalito, la invitación y pagan ellos, todo eso son cosas de la vida cotidiana que lo ven en los doramas y dicen, ay, yo quiero estar de novia con un japonés, con un coreano y bueno, y voy a tener una vida espléndida y hermosa. Pero en Y realidad, aparte, es una idea. pero Sí, aparte que es que están guapos los carajos, sí están guapos, pero aparte es sí, que se nos presenta una masculinidad que no es tan agresiva. No es claro. una más, porque acá tenemos el típico macho que, bueno, yo soy el hombre, y si te monto los cachos, como decimos aquí en Venezuela, o si te soy infiel, pues es mi naturaleza, tú te aguantas. Eh, en cambio, lo que nos presentan los dramas es una masculinidad mucho más amigable, mucho Ujú. menos agresiva. Estéticamente eh, imposible, porque es Sí, una claro. estética increíble que no sé cómo lo logra. No puedo creer que en un drama la protagonista o el protagonista esté luchando con espada y de repente su cara hermosa, divina, su cuerpo. No, es increíble. Yo creo que es mucho parte de la fantasía. Eh, Está bueno fantasear, está bueno tener ¿cómo decirte? Esta perspectiva, esta idea, esta visión, pero está bueno tenerla consciente, de Ajá. decir, Sin bueno, ellos son romantizar. así, sin romantizar, porque ¿por qué? Porque si vos romantizás mucho cuando vivís tu vida, la vida real no es así. Y la realidad es posible que te golpee de tal manera que te empeces a sentir mal. Por eso hoy en día hay mucho problema, no mucho problema, digamos que las chicas se hacen muchos problemas cuando no son muy lindos, cuando son gordos, cuando son bajos, cuando son altos, cuando no responden al estereotipo que nos está marcando la cultura asiática y que nos la está marcando muy sutilmente y a través de los doramas, a través de la influencia de la música, a través de la influencia de la cosmetología. O sea, están buenísimos los productos coreanos, me encantan los productos, pero, o sea, por más que yo lo utilice, van a mejorar mi aspecto, pero no me van a convertir en una San Gigi, por ejemplo, que es la protagonista de uno de los doramas, no me va a convertir en esa persona. Eh, pero, a ver, eso es lo que hace falta. Dejar de romantizar, de tomar el sentido romántico de las cosas y volver a la realidad. O sea, tomarlo en cuenta, pero no llevarlo al extremo. ¿Tú ¿Qué es sabes ver cómo un se llama drama? mi libro, Vane? ¿Cómo se llama? Mi libro se llama Y por eso ahora quieres un novio coreano. Está muy bueno, muy bueno. Bueno, Y te por eso felicito. porque claro, una vez que tú entres en este mundo de los K-dramas o de los dramas asiáticos, este, es imposible que tú te enganches con la idea de tener uno. Ahora, yo en el libro también, como defiendo la idea o el derecho de que tú te puedas abstraer, también recomiendo que aterrices, porque para Sí, empezar estamos hablando de seres humanos y los seres humanos somos imperfectos. O sea, puede que exactamente. alguna sí se eche su viajecito a Corea y sí conozca a un tipo guapísimo y viva su vida, pero eso no es la regla, eso en todo caso sería la excepción. Y Exactamente. aparte, que tampoco me parece justo con los hombres de carne y hueso que sabemos que no son, no cumplen con los estándares de la gente que está en la televisión, porque Claro, pasó, una mujer fue a Corea a buscar su coreano perfecto y llegó y lo que se encontró no era lo que estaba buscando. Se atrevió a grabar a los hombres en la calle diciendo, no, ves que mira cómo son, feos, chiquitos, mira cómo son. O sea,
Bueno, de Entiende hecho, que la romantización la tienes tú y es válida siempre y cuando no pienses que eso es la realidad. claro, no, no, lo mismo no pasa con las novelas de Turquía. Nosotros pensamos que, ¡oh, qué lindo! Que... Bueno, mi prima de hecho viajó a Turquía hace 2 meses y cuando volvió la primera pregunta que le hice fue, decime, contame, ¿son tan lindos como No, prima, me dice, no, la realidad es otra. Pero es que O eso sea, pasa aquí también, o sea, si tú ves las novelas latinoamericanas y después sales a las calles de Latinoamérica, lo que vas a encontrar es otra cosa. exactamente, exactamente. Yo te diría que es hermoso vivir el romance con un dorama en sus 16 capítulos. Exacto. Me encanta, me encanta. Inclusive leer, yo leí La Vegetariana de Han Kang y deliciosa el libro, hasta me reí porque es hermoso, trata también del body painting, es muy lindo, pero me di cuenta que eso lo hice para tener un momento de tranquilidad, un momento de poder fantasear, de salir un poco de la realidad y desconectarme, y lo hice como una especie de con el mismo objetivo que hacen estas plataformas, que es motivar a que te desenchufes un poco, ¿sí? Exacto. Es para que uno disfrute como de una película, un dorama, un libro, por un tiempo determinado, te encanta, te reís, llorás y después volvés a tu vida. Eso no quiere decir que no, que tengas que romantizar toda tu vida. Yo sí tengo compañeras que han tomado los perfiles de estética coreanos muy al punto, e inclusive se han empezado a hacer operaciones en la cara que son dolorosísimas, eh, usan la cosmética de Asia y si no tienen tal o cual producto, ya lo empiezan a pedir. Eh, o sea, no llegar al extremo. A veces los extremos no son buenos, como decía mi abuela, sino hay que Generalmente tratar de no son equilibrar. buenos. No hay Hay que extremo equilibrar, bueno, hay que sí, equilibrar. hay que equilibrar. Pero es hermoso de ver un drama que te entusiasma, que lo disfrutás, que lo usás como entretenimiento te suma en eso, en perdón, entretenimiento. Te suma en poder disfrutar y pasarla bien y después, bueno, volvés a tu Y vida. te puede hacer soñar, te puede hacer reflexionar también. A lo mejor te puede servir como de espejo para que tú Ujú. quieras, sí, mejorar por lo menos. Si tú quieres mejorar tu piel, puedes usar los productos coreanos que son geniales, Hermoso, claro. pero no busques verte como una persona coreana, una persona china, una persona asiática, porque eh, es cuestión de sentido común. Bueno, también pasa al revés. Si vos has visto en los dramas coreanos, hay chicas que en vez de llamarse por sus nombres tradicionales, dicen yo soy Candy, yo soy Sabrina, y comienzan a usar nombres latinos o nombres norteamericanos o de habla inglesa. ¿Por qué? Porque se identifican al revés. Ellos se identifican con la cultura y la libertad que a veces nosotros proyectamos en una pantalla. Por Imagínate que yo he leído supuesto. tanto y me pongo a investigar y digo, ¿a quién le puede importar estas cosas? Y la verdad que hay gente que sí le gusta y que sí comparte este tipo de cosas. Por eso vea cuando me dice, ¿no te gustaría participar? Le digo, sí, ¿por qué no? Si al final es lindo cuando, viste, te juntás con alguien y podés charlar este tipo de cosas, ver la visión del otro en cosas que vos ves y el otro te amplía tu visión. Eso es lo más lindo. No, Vanessa, y yo te agradezco a ti que hayas aceptado la invitación, que nos hayas regalado este tiempo. Ahora tenemos pues una idea mejor de cómo es la mujer en la sociedad coreana y cómo los K-dramas lo reflejan. Ya Sí, los que sabemos que no es la realidad, mujeres, ya saben, pero sí, disfrutemos la fantasía también. sí, no, es hermoso. Los doramas yo creo que han sido un espectáculo para la audiencia y agradezco que los hayan creado porque es maravilloso. O sea,
reflejan mucho y es tan rico la cantidad de historias que hay, que por eso creo que son 16 capítulos, porque ellos mismos dicen, no, tenemos que generar diferentes historias para mantener al público en la pantalla. Y yo creo que por eso han empezado a generar tanto y de tantos, tener de ciencia ficción, horror, suspenso, romance, eh, pero un montón, y vos decís, es impresionante. No, a mí me fascina porque lo bueno que también va con la vida cotidiana, ¿no? Que son pocos capítulos, lo podés llevar tranquilamente, podés verlo en un celular, en la televisión. La tecnología también acompaña mucho. Sí. Y bueno, yo les agradezco a todos. Gracias a ti, Vane, por acompañarme el día de hoy. Le agradezco si llegaste hasta aquí, pues recuerda suscribirte al canal. Comparte este video con todas tus amigas, amigos que les gusten también los K-dramas, no solo los K-dramas, porque aquí mi invitada Vanessa nos compartió K-drama chino, que veré ese, el que nos recomendó, y otros dramas. Así que bueno, gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que este episodio llegó gracias a Conecta, la comunidad de networking, conexiones reales para emprender desde la conciencia. Mujeres juntas hacemos magia, recuérdenlo. Y también de Morada de Autoras. Si este 2026 tú quieres escribir tu libro, pues con nosotras puedes hacerlo, contar tu historia. Vanessa, ¿vas a escribir con nosotras? Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo. Gracias por tu sonrisa, por tu amabilidad y tu Ay, cariño. es un Eh, placer. Agradezco un montón y te felicito por tu libro. Esperemos el segundo, porque me encanta y me gustaría poder leerlo y espero el segundo. Muchísimas gracias por este espacio y he disfrutado muchísimo de hablar con vos, me encantó. Yo también, Vanessa. Y a todos, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta el próximo episodio.